Los saludo con la bendita y gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Le damos gracias a Dios por este nuevo día que Él nos regala, este nuevo día que ya está terminando, primer día de la semana, donde en esta mañana hemos podido participar de un culto precioso, ¿no es cierto?, donde hemos podido escuchar esa palabra de Dios que nos alentó, ¿no es cierto?, nos esforzó en este día, nos alumbró para que a nosotros no nos pasen de repente estas cosas, sino que podamos estar atentos, siendo apercibidos por Dios, ¿no es cierto?, para poder sostenernos firmes, aún en los momentos más difíciles que nosotros podamos estar pasando. Que no haya nada que nos quiera hacer volver para atrás, sino que podamos sostenernos firmes, creyendo y confiando, ¿no es cierto?, que el que nos va guiando nos va llevando en nuestro Señor. Gracias a Dios porque también pudimos participar del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nuestra Pascua, ¿no es cierto?, en agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo y porque por medio de Él hoy nosotros tenemos una relación con nuestro Padre como hijo suyo. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que cuando participamos del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, lo que hacemos es afirmar nuestra relación con Dios, nuestra armonía y nuestra comunión con el Espíritu Santo del Señor. O sea, una necesidad en la vida del hombre nuevo, en la vida del hombre espiritual, de poder participar del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera compartir con ustedes una palabra y después hacer una oración juntamente con ustedes, pidiéndole a Dios su bendición y que Dios nos alumbre los ojos del entendimiento y nos añada más gracia a todas las cosas que venimos escuchando. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, perdón, el capítulo 4, capítulo 5, perdón, de la carta a los Gálatas, el versículo 7 y el versículo 8. Es algo que también, ¿no es cierto?, durante la semana Dios me ha permitido poder ir meditando con respecto a todas las cosas que vienen pasando y con respecto también a lo que Dios nos vino hablando hoy, que son cosas que también estuvimos hablando ya la semana pasada, que Dios nos vino hablando. Y hoy es como que Dios nos confirmó a través de su siervo todas las cosas que nosotros venimos escuchando para que no seamos movidos con facilidad de todo aquello que nosotros hemos creído y de todo aquello que hemos aprendido y que estamos aprendiendo en este tiempo. La carta a los Gálatas, el capítulo 5, el versículo 7 y el versículo 8 dice así, vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Oramos. Padre Santo, Señor amado, en el nombre de mi Señor Jesucristo, mi Dios, nosotros te damos las gracias. Gracias porque nos regalaste un día nuevo, Señor, un día que ya está terminando, primer día de la semana, que nosotros podemos estar ante ti, estar delante de tu presencia, Dios mío, para poder compartir tu palabra, creyendo que tu palabra son espíritu y son vida, Padre Celestial, y es el aliento que nosotros necesitamos, el alimento para poder fortalecernos y que de esta manera, Señor amado, teniendo la palabra profética más seguro, poder sostenernos firmes, Señor, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios amado, son tiempos malos, tiempos difíciles, pero que nosotros estamos seguros y confiados que tú eres nuestro guardador. Yo te pido que tú bendiga a cada uno de mis hermanos y como dice tu palabra, seas tú quien alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos llegar a entender y a comprender, Dios mío, el plan y el propósito que tú tienes con nosotros, bendito Dios, para que entendiendo todas estas cosas nosotros le demos el valor a todo y no dejemos caer por tierra nada de todo aquello, Señor, que tú nos vienes hablando. Reprendemos y deshacemos toda obra perturbadora, toda obra del mal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y desatamos toda bendición del cielo, Señor, sobre este lugar y sobre la vida de mis hermanos y que seas tú quien tome el control del internet, Padre Santo, el medio que hoy nosotros estamos utilizando para poder comunicarnos, Dios mío, transmitir tu palabra. Bendito Dios, aquellos que lleguen creyendo que por medio de ella tú estás trabajando y obrando en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, amados hermanos. Gloria a Cristo. Gracias al Señor. Dios nos habló de una manera preciosa hoy, ¿no es cierto? No en sí produce gozo lo que habla, sino que lo que produce gozo es como nosotros le escuchamos la palabra y que escuchamos la palabra con fe, ¿no es cierto? Porque escuchándola con fe, esa palabra queda guardada en el buen depósito para que en los momentos, ¿no es cierto?, que Dios considere necesario poder traerlo a memoria para que esa palabra sea la que a nosotros nos vaya alentando, nos vaya fortaleciendo
nos vaya firmando, nos vaya alumbrando y nos vaya llevando a nosotros hacia la ciudad celestial, un lugar donde nos falta mucho para que lleguemos y que este es el tiempo que Dios nos concede a nosotros, ¿no es cierto?, ya de ir manifestando todas aquellas cosas que Dios nos viene hablando y que vamos aprendiendo en este tiempo. Dios nos hablaba la semana pasada y nos decía, ¿no es cierto?, permanecían en la doctrina de los apóstoles, como que es algo que no podemos dejarlo, porque es lo que Dios nos viene hablando a nosotros. Cuando uno no permanece en la doctrina de los apóstoles, ¿no es cierto?, o sea, en el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo, difícilmente alguien pueda sostenerse en pie. Por eso que fuera de Cristo no hay nada. Y Dios nos metió a nosotros en Cristo para que lo tengamos todo. Dios, fuera de nuestro Señor Jesucristo estábamos vacíos, no teníamos nada, pero teníamos una vida vana, ¿no es cierto? Y sin una relación con Dios. Pero por medio de nuestro Señor Jesucristo, y Dios habiéndonos metido a nosotros en Cristo, hoy nosotros tenemos una vida, ¿no es cierto?, donde está llena de su gracia, llena de su riqueza, llena de su amor, ¿no es cierto?, de la vida y las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, y es lo que se está desarrollando en nosotros y se va manifestando a través de nosotros, siempre en provecho y en beneficio de los demás. Nosotros ya fuimos beneficiados cuando recibimos todo esto por medio de otro que también nos predicó a nosotros la palabra de Dios, para que hoy podamos llegar, ¿no es cierto?, y tener una relación con Dios y ser herramienta e instrumento en las manos del Señor para poder hacer todo lo que Él quiere hacer con nosotros y de poder alcanzar ese propósito, como Dios decía hoy, ¿no es cierto?, de poder entender, de buscar, ¿no es cierto?, cuál es el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros y estar seguro, ¿no es cierto?, que si nosotros lo dejamos porque somos convencidos por medio del Espíritu Santo y tenemos fe, ¿no es cierto?, no va a haber nada que a nosotros nos pueda mover, porque vamos a estar confiando en Dios y siempre le vamos a estar pidiendo la ayuda a nuestro Señor para que no nos movamos de todas esas cosas que hemos creído. Esto es algo tremendo, ¿no es cierto? El apóstol Pablo que le habla a Timoteo, ¿no es cierto?, momento de prisión, donde él mismo decía, ¿no es cierto?, que él podía estar preso, pero la palabra de Dios no iba a estar preso jamás, ¿no es cierto? La palabra de Dios en espíritu y son vida, es lo que nosotros necesitamos para poder ser formado y ordenado, ¿no es cierto?, y ser llevado, ¿no es cierto?, a alcanzar el propósito del Señor, que es eterno con cada uno de nosotros, teniendo siempre la confianza en esto. Dios no se equivocó con nosotros, sino que el plan de Dios es perfecto con cada uno de nosotros. Por eso que tenemos que estar agradecidos a Dios, de que Él nos haya metido a nosotros dentro de sus planes, ¿no es cierto?, y que nosotros seamos participantes de esos planes y que también estemos dentro de su propósito. Tenemos que darle gracias a Dios por eso. Teníamos una vida vana, sin una relación con Dios, apartado y ajeno a todas las cosas que son de Dios, ¿no es cierto? Pero Dios, en su infinito amor y en su misericordia, nos llamó y nos dio la vida de su Hijo, una vida nueva, ¿no es cierto?, para que esa vida se vaya desarrollando en nosotros, ¿no es cierto?, esa vida nueva, ¿no es cierto?, que trae gloria para el Señor cuando nosotros la empezamos a vivir y la empezamos a manifestar, no porque alguien nos dice que la tenemos que hacer, sino porque hemos creído que Dios nos la dio, y que esa vida es la que hoy se va perfeccionando en nosotros y nos va llevando a nosotros día a día a poder afirmar nuestra relación con Dios, ¿no es cierto?, y alcanzar ese propósito que Dios tiene con nosotros, que es eterno. Pablo le habla a Timoteo, ¿no es cierto?, y lo exhorta a volver, ¿no es cierto?, a buscar, ¿no es cierto?, avivar el fuego del don que estaba dentro de él, para que de esa manera se pudiera fortalecer, porque si no buscaba nuevamente y traía memoria cómo él lo había recibido, ¿no es cierto?, y que le traía memoria la fe de su mamá, la fe de su abuela, y que se le fue impartido a él, ¿no es cierto?, y cómo él lo había recibido, si él no se recordaba de todas esas cosas y veía las cosas que estaban pasando a su alrededor, sin preocuparse, ¿no es cierto?, de buscar relacionarse cada día más con Dios, seguramente que estaba por terminar afuera, y de eso Pablo se estaba encargando, de que no le pasara, ¿no es cierto?, eso a Timoteo, sino que permaneciera firme, ahí donde le habían encargado a él, ¿no es cierto?, que ministrara y que llevara a ese pueblo, ¿no es cierto?, hacia la presencia de Dios siendo perfeccionado. Por eso es que Dios nos llama a nosotros. ¿Por qué? Porque el Evangelio, ¿no es cierto?, es como que de repente muchos lo utilizaron y lo pervertieron, ¿no es cierto?, y que no es de ahora, esto ya pasa de antes, porque cuando Pablo le habla a Timoteo, ¿no es cierto?, exhortándole, alentándolo, le habla de Himeneo, Fileto, le habla de Alejandro, ¿no es cierto?, varones que estuvieron con el apóstol Pablo y que escucharon seguramente lo mismo que escuchó Timoteo,
Timoteo. La diferencia está que Timoteo había ensanchado su corazón para poder recibir toda la palabra de Dios, mas los otros lo cerraron a su corazón y le fueron de tropiezo, buscaron, ¿no es cierto?, entorpecer la obra de Dios, no le eran de ayuda al apóstol Pablo, ¿no es cierto?, seguramente que por los pensamientos, los argumentos y los razonamientos, como la tribu de Coré lo fue, ¿no es cierto?, de repente para Moisés, cuando Moisés saca al pueblo de Israel. Se levantaron en rebeldía, ellos dijeron, ¿no es cierto?, en una ocasión trayendo doctrinas erróneas, ¿no es cierto?, de que ya la resurrección se había efectuado, la cual el apóstol Pablo dice, ¿no es cierto?, en la exhortación los reprende y dice, ¿no es cierto?, que entregó su alma a Satanás, dice, entregó su cuerpo a Satanás, dice, para que aprendan, dice, a no blasfemar. Son cosas a las cuales nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso que Dios nos venía advirtiendo sobre todas estas cosas y nos sigue advirtiendo sobre eso para que nosotros tengamos cuidado de todas aquellas cosas que estamos escuchando y de todas aquellas cosas que nosotros estamos hablando, para que no queramos agregarle nada ni quitarle nada de todo aquello que Dios nos viene hablando. Si nosotros miramos cuando nuestro Señor Jesucristo subió al cielo, ¿no es cierto?, era necesario que fuera de esa manera, le dijo a los discípulos, ¿no es cierto?, sentados en Jerusalén y esperar ser revestidos con el poder de lo alto. Y hasta que no fueran revestidos con el poder de lo alto, no iban a salir a hacer el trabajo que tenían que hacer. ¿Qué es lo que recibieron? La llenura del Espíritu Santo de Dios cuando fueron bautizados con la promesa del Espíritu Santo de Dios, y que hubo una multitud ahí que estaba asombrada, atónita, ¿no es cierto?, maravillado, ¿no es cierto?, y que decían cosas, ¿no es cierto?, pero que se arrimó alguien y dije, ¿qué hemos de hacer nosotros, varones Galileo, para alcanzar la salvación? Arrepiéntanse, bautícense y cambien, le dijo. Cosas que de repente son las que tendríamos que nosotros mirar, que es lo que Dios nos dijo también a nosotros, y que no podemos salirnos de ahí, por eso que tenemos que volver para atrás y tener presente esto, que los que no recibieron ni oyeron la voz del Señor, ¿no es cierto?, son aquellos que volvieron para atrás, ¿no es cierto?, y descuidaron lo que Dios le confió a ellos, y que no entraron en la tierra prometida y no alcanzaron el propósito del Señor, y dice que por causa de su desobediencia, por causa de la incredulidad, murieron todos en el desierto, y que lo único que entraron fueron los niños. Yo lo compartí la semana pasada, y a Dios le plació revelarle esta palabra, ¿no es cierto?, a los niños, dice, a sus hijos, a los santos, a ellos Dios le plació revelarle esta palabra. No se le es dado a cualquiera, ¿no es cierto?, solamente a alguien que va con un corazón dispuesto, con una fe genuina, una fe sana, ¿no es cierto?, que va delante de la presencia de Dios y pide con humildad al Señor, ¿no es cierto?, es lo que decía el apóstol Pedro, si alguno no tiene sabiduría, pídasela a Dios, pero pídaselo creyendo, y seguramente que Dios se lo va a dar. Nosotros no somos de los que vamos para pedir, ¿no es cierto?, para nuestros deleites, nuestros placeres, las riquezas, ¿no es cierto?, terrenales, sino que nosotros somos los que vamos a la presencia de Dios pidiéndole para el desarrollo de esta vida, para que podamos crecer, ser librados del engaño, del error, ¿no es cierto?, y poder alumbrar a otro con todo lo que nosotros estamos aprendiendo, para poder llevar a los hermanos y se cumpla a través de nosotros, ¿no es cierto?, en aquellos que no conocen a Dios, que seamos nosotros los instrumentos, la mano del Señor, para que el hombre se pueda reconciliar con Dios. Dios ruega al hombre a través de nosotros que se reconcilie con él. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, habla sobre esas cosas. Por eso que no podemos nosotros no meditar en esto. Son tiempos finales, tiempos decisivos, ¿no es cierto?, que estamos a la puerta para poder entrar, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo falta? Quizás nosotros no lo sabemos. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? Quizás nosotros no lo sabemos, porque no lo estamos sabiendo. Sí sabemos, ¿no es cierto?, lo que dice la palabra de Dios, pero no lo sabemos en qué tiempo van a pasar esas cosas, y que no nos es dado a nosotros el poder saberlo. Pero sí nosotros sabemos que tenemos que sostenernos. Nuestro Señor Jesucristo mismo lo habla en el Evangelio según San Mateo, ¿no es cierto?, cuando dice, ¿no es cierto?, cuántas cosas son las que iba a pasar. Habría hambre, terremoto, ¿no es cierto?, guerra, rumores de guerra, ¿no es cierto?, habla de que se iban a levantar hombres y se llamarían ellos mismos a Cristo, y a los cuales tenemos cuidado de no seguirle, ¿no es cierto?, porque el que va a venir a buscarnos no va a salir de acá de la tierra, sino que viene desde el cielo. Así como subió, así es como Él va a venir a buscarnos. Por eso es que tenemos que estar atentos. Y Pablo estaba fascinado por lo que le estaba pasando a los Gálatas en ese momento. Ellos que habían recibido una palabra, ¿no es cierto?, que le dio Dios a los apóstoles, o le dio Dios a Él por revelación cuando fue llevado al tercer cielo. Palabras inefables que no le fue dado al hombre el poder hablarla, ¿no es cierto?, pero sin embargo
embargo, Dios se la dio a él la pudo escuchar y la pudo hablar y la pudo transmitir, que es lo que nosotros recibimos hoy de parte de Dios y es lo que nos va formando a nosotros como iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo, como la esposa del Cordero, como buenos cristianos, ¿no es cierto?, para que nosotros, entendiendo el plan y el propósito de Dios, nos sostengamos firmes. Entonces nuestro Señor Jesucristo le hacía la advertencia sobre todas las cosas que iban a pasar. Dice, la maldad crecerá de tal manera que el amor de muchos se va a enfriar, pero decía algo, el que permanece firme hasta el final, ese va a ser salvo. La salvación es un regalo que ya lo tenemos, ¿no es cierto? Y que no tenemos que descuidar, pero hay cosas que se pueden perder, ¿no es cierto?, por causa del descuido, por causa de no orar, de no estudiar la palabra del Señor, de no meditar en la palabra de Dios, de no relacionarnos con Dios, de no participar de los cultos, ¿no es cierto?, de no oír la palabra de Dios, palabra que para nosotros es vida, palabra que para nosotros es el alimento, palabra que para nosotros es aliento, palabra que para nosotros nos va formando. Por eso que se corre un riesgo cuando de repente nosotros nos quedamos quietos, estamos tranquilos, despreocupados, ¿no es cierto?, como si fuese que nada nos va a pasar. Dios nos prueba en la fe porque se nos fue dada la fe a nosotros. Y dice, la prueba de nuestra fe es la que produce la paciencia. Eso es lo que nos ayuda a nosotros, que en este tiempo de pandemia sepamos esperar hasta que Dios nos hable, ¿no es cierto? Y sepamos esperar el momento en que Dios diga que se abra la iglesia. Mientras tanto tenemos que manejarnos de esta manera, de la forma en que lo estamos haciendo ahora, para poder alentarlo a usted, preocupándonos por ustedes, orando por su vida, ¿no es cierto?, para que a ustedes no les falte el alimento que necesitan para poder alcanzar el propósito del Señor. Entonces Pablo le dice a los Gálatas, vosotros corríais bien. ¿Por qué corrían bien? Porque habían guardado la palabra dentro de ellos. Y dice, ¿pero qué los estorbó a ustedes? ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Nosotros no es que tenemos la verdad, nosotros fuimos metidos en la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros fuimos introducidos en la verdad. Y nosotros, al ser introducidos en la verdad, somos los que podemos vivir esta verdad y manifestando esta verdad para que el hombre le pueda dar la gloria a Dios. Por eso que decíamos, ¿no es cierto?, volver, ¿no es cierto?, a la doctrina, a los apóstoles, a los fundamentos que ya está puesto, que es nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros edificamos sobre ese fundamento con oro, con plata, algo que no se destruye, ¿no es cierto?, y no se corrompe. Oro, plata, piedras preciosas, ¿no es cierto? Depende con qué nosotros estemos edificando, ¿no es cierto?, es por lo que vamos a ir alcanzando. Entonces tenemos que esforzarnos nosotros por poder alcanzar todo aquello que Dios se propuso hacer con nuestra vida. Por eso que es la importancia que tiene. De repente no le estamos dando el valor, o hay quienes no le dan el valor a lo que tendrían que darle el valor mirando. No tenemos otra forma, no lo podemos hacer. Se dio libertad para un montón de cosas, pero no nos dieron libertad todavía para abrir las congregaciones y hacer los cultos. Entonces Dios nos decía, el diablo se propone querer cerrar las iglesias, arruinar y destruir la iglesia, ¿no es cierto?, pero no la va a poder tocar, no la puede tocar. Pudo cerrar las congregaciones, se pueden cerrar las congregaciones, pero es algo que Dios permitió que fuese así, de esa manera. Y no es que haya vencido, sino que nosotros somos más que vencedores, porque ahora nosotros vemos que somos más que antes todavía los que buscamos de Dios y nos alimentamos por medio de la palabra del Señor, y que muchos se volvieron a Dios, ¿no es cierto?, y se seguirán volviendo hasta el tiempo, ¿no es cierto?, en que Cristo nos venga a buscar, que es nuestro trabajo. Por eso que no podemos nosotros no estar atentos y descuidar todo esto. Entonces Dios nos venía hablando sobre esto. Mire, la carta a los Hebreos, el capítulo 2, ¿no es cierto?, un pasaje muy importante para nosotros, al cual nosotros tenemos que estar atentos a todo ello. Un varón en el Salmo 73 dijo, por poco y se me deslizan los pies. ¿Por qué? Por ver la arrogancia, cómo el impío se enriquecía, ¿no es cierto?, y que a él quizá le estaba faltando. Y a veces nos preocupa, quizá a nosotros también. Pero usted piense, 50 días, ¿le faltó algo? Quizá no tenga dinero, pero los alimentos en su casa lo está teniendo. Quizá, ¿no es cierto?, no tenga dinero, pero salud está teniendo. Dice, clama al justo y Dios le oye. Dice, la oración de fe sana al enfermo. Acudimos a Dios y Dios hace la obra enseguida con cada uno de nosotros. Cuidado que Él está teniendo de nosotros. Por eso que nosotros tenemos una relación con Dios que otro no la tuvo. Y creemos todo lo que Dios dice que Él ha hecho con nosotros. Por eso es que nosotros no es que creemos en Dios, sino que le estamos creyendo a Dios todas sus promesas y nos aferramos a ella y no queremos apartarnos de ello, ¿no es cierto?, porque estamos seguros de que Él no tarda en venir a buscar a su iglesia y que pasaremos a gozarnos por la eternidad delante de la presencia del Señor. La carta a los Hebreos, el capítulo 2,
algo que Dios nos hablaba, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos estar atentos y darle el valor. A mí me causa una preocupación. A mí me preocupa de repente ver que hay hermanos que no se están involucrando, que hay hermanos de repente, ¿no es cierto?, que no están entrando, ¿no es cierto?, en los medios que estamos utilizando para poder comunicarnos. Que si por ahí le pregunto a alguien, le está escuchando la prédica, me dice, no, no tuve tiempo. Sabe que no, bueno, no tengo el teléfono, no lo agarré hoy el teléfono para nada porque hubo otra cosa que tuve que hacer, ¿no es cierto?, y que se excusan de esa manera. Pero Dios, ¿no es cierto?, Él quiere que nosotros busquemos relacionarnos, que nos afirmemos y no que las situaciones, ¿no es cierto?, los pensamientos que yo pueda llegar a tener me puedan sacar del propósito de Dios. Porque yo puedo tener razón en lo que estoy pensando, pero me miro a la luz de la palabra y pienso, ¿tengo razón? Entonces, ¿qué hago? Lo que decía el apóstol en la segunda carta a los Corintios, lo que Dios habla en la segunda carta a los Corintios. Llevo cautivo los pensamientos a la obediencia a Dios, castigo toda desobediencia en mí y llevo los pensamientos a obedecerle al Señor por la necesidad que tengo como el hombre espiritual, porque si yo escucho la voz de la carne, me va a pasar lo que le pasó a los Gálatas, ¿no es cierto?, que Pablo decía, ¿qué fue, ¿no es cierto?, que estaba fascinado por lo que le estaba pasando, y él se preguntaba, ¿qué los estorbó? ¿Quién los estorbó a ustedes para apartarse de la verdad? Quizá no haya sido nadie, solamente sean nuestros pensamientos, que no hacen ver la realidad de las cosas que estamos necesitando y las cosas que están pasando, pero que somos nosotros quienes tenemos que combatirlo, porque son pensamientos humanos que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Por eso que somos probados en la fe, para que nosotros creamos a todo lo que Dios dice, y lo que Dios dice no es algo que lo estemos viendo, pero estamos creyendo de que Dios lo va a hacer con cada uno de nosotros. Entonces la carta a los Hebreos, el capítulo dice así, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Entonces, lo que nosotros vemos, que Dios nos viene hablando por la experiencia que tuvieron otros, por la experiencia que alcanzaron otros, en medio de todas las situaciones que pudimos haber estado pasando. Pablo en la carta a los romanos pregunta, ¿qué será lo que nos pueda apartar a nosotros del amor de Dios? ¿Hambre, angustia, necesidad de pestilencia, mortandad, persecución? ¿Habrá algo que pueda apartarnos del amor de Dios? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en Cristo, somos miembros de su cuerpo. ¿No es cierto? Por eso que mientras nosotros estamos en Cristo no hay nada que no podamos hacer. Fuera de Jesucristo no podemos hacer nada. Dios nos metió a nosotros en Cristo para que nuestro Señor Jesucristo, nosotros seamos más que vencedores y alcancemos el propósito del Señor. Todo quedó registrado para nosotros. Las cosas que pasaron en la antigüedad, como todo lo que quedó registrado en la era de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, y después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a través de los apóstoles para enseñanza nuestra. Escuchamos, ¿no es cierto?, que dijo Dios, Dios hizo silencio. Al mundo Dios no le está hablando, pero a nosotros no nos falta la dirección de Dios, no nos falta el consejo ni la palabra de Dios que nos alumbre y nos guíe a nosotros para que sepamos resolver todas las situaciones que podamos estar pasando a la luz de la palabra del Señor. Así estuvo el pueblo de Israel 400 años sin escuchar la voz de Dios, desde Malaquías hasta San Mateo, desde Malaquías hasta que Dios levantó a Juan el Bautista, ¿no es cierto?, que le dijo arrepentíos, ¿vio? Hasta que ahí ellos no escucharon la voz de Dios, escucharon la voz de Dios a través de Juan el Bautista, y después Dios se encargó de hablar a través de nuestro Señor Jesucristo, y si a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron le dio la autoridad de ser llamado Hijo de Dios. ¿Quiénes fueron los que le recibieron? Aquellos, ¿no es cierto?, que no eran pueblo de Dios, usted y yo. Nosotros le recibimos, creímos en Él, y no necesitamos ver para poder creer. Por eso que hoy nosotros no podemos dejar de darle el valor a lo que tiene un verdadero valor para cada uno de nosotros, porque es lo que nos lleva a nosotros a tener una relación con Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos puede apartar a nosotros del amor de Dios? Vamos a medir nuestra fuerza, nuevamente lo vamos a mirar. ¿Nos vamos a medir nosotros con nuestra fuerza? ¿Que todo lo que tenemos lo tenemos porque nosotros lo hacemos? ¿O vamos a medirnos con el Señor? Que el que hace todas las cosas es Dios para nosotros y por nosotros. Y que Él es el que tiene un cuidado de cada uno de nosotros. Avivemos el don, el fuego del don que hemos recibido en cada uno de nosotros. Vayamos a la oración, no deje de orar,
no deje de escudriñar las Escrituras, de relacionarse con los hermanos y pidiéndole a Dios, rogándole a Dios. No dejemos de pedirle a Dios para que las iglesias se empiecen a abrir, para que puedan haber culto, ¿no es cierto? Y podamos relacionarnos y abrazarnos, ¿no es cierto? Nuevamente y oír la palabra de Dios y traer nuestro sacrificio de labios que confiesen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No van a venir tiempos mejores, dijo Dios. No van a venir tiempos mejores. Es el tiempo de que nosotros busquemos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Busquemos, ¿no es cierto?, ser fortalecidos por el Señor y teniendo puesta nuestra mirada y nuestra confianza en el autor y el consumador de la vida, aquel que lo venció todo por nosotros. Dios les bendiga mucho, Dios les conceda toda gracia, toda sabiduría, Dios los fortalezca a cada uno de ustedes, que a ninguno les vaya a faltar la fe, ¿no es cierto? Y que Dios lo pueda sostener firme en medio de todas estas situaciones. Hoy nosotros sabemos dónde estamos, de dónde salimos y hacia dónde Dios nos va llevando. Conocemos el final del camino. Lo que nosotros no sabemos lo que puede llegar a pasar en el medio del camino. Pero seguramente que todo lo que nos pueda llegar a pasar en el medio del camino son cosas que a nosotros como hombres y mujeres espirituales nos va a ser de muchos beneficios, porque nos va a ayudar a resolver las situaciones, a sortear las dificultades, ¿no es cierto? Siempre mirando al Señor, teniendo puesta la vista y la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad y le invito a hacer una oración, amado hermano, para que Dios le conceda la gracia y le añada más gracia a todo lo que ustedes han escuchado en este día tan precioso y lo que hemos escuchado anoche y el día viernes, ¿no es cierto? Palabra de vida para nosotros, palabra de aliento, de fortaleza, que nos van formando a nosotros como buenos cristianos, buenos hijos de Dios, y que la gente le pueda dar la gloria a Dios por cada uno de nosotros. Padre Santo, Señor amado, en el nombre bendito de mi Señor Jesucristo, mi Dios, yo te doy las gracias. Para mí es un día precioso, maravilloso, que puedo compartir junto a mis hermanos, darte toda la gloria a ti, alabar tu nombre, Dios amado, y oír tu voz, tu palabra, que siempre viene para nosotros, para alentarnos, para fortalecernos, para alumbrarnos, para enseñarnos, Dios amado, que no haya nada que vaya a perturbar, Dios mío, todo aquello que hemos aprendido, sino que podamos defender, Señor amado, lo que hemos escuchado por la fe y que está trabajando en cada uno de nosotros. Bendigo a cada uno de mis hermanos y te ruego que tú le añadas más gracia a todo lo que ellos están escuchando, Señor, y sea tu Espíritu Santo fortaleciéndola a cada uno de ellos en el nombre bendito y glorioso de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Encontré. Gracias, Jesús.